Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos y bienvenidos a otro programa más donde vamos a escudriñar la palabra. Quiero invitarlo a que vaya al libro de Apocalipsis capítulo 2, pero quiero pedirle por favor que nos ayude compartiendo el programa para que otros puedan recibir la palabra, puedan escuchar la palabra. Sabemos que fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y necesitamos que muchos escuchen la palabra y que puedan ser libres. La palabra nos hace libres, amén. Por lo tanto, necesitamos de su ayuda compartiendo el programa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Fíjese cómo aquí el Señor le habla a las 7 iglesias y en muchos de los casos, hablándole a las 7 iglesias, el Señor habla sobre el problema sexual, el pecado sexual, habla también de idolatría, pero básicamente repite varias veces la fornicación, el problema de perversión sexual. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto. No estamos acusando a nadie, ni es un programa para apuntar el dedo a nadie, sino que es bueno que nosotros todos sepamos lo que dice esta palabra, las escrituras, porque estamos en los últimos tiempos y se está viendo dentro de la iglesia. Fíjese que en este capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor le está hablando a la iglesia. No le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia y dice lo que tengo en contra de ti. O sea que no es agradable al Señor, no está bien delante del Señor. Y nosotros tenemos que saber por qué. Porque no estoy diciendo que usted que me está viendo está en ese problema sexual, pero puede llegar el punto en que usted puede tener la necesidad de ayudar a alguien que ha caído en ese pecado de perversión sexual o pecado sexual, como le queramos llamar. Entonces es importante que nosotros sepamos lo que la palabra dice y que estemos motivados a exhortar, a motivar, a hablarles a otros para que puedan salir de ese pecado donde pueden haber caído. El enemigo, mire, es tremendo, él es sinvergüenza, él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y la gente cuando se dice viendo a quién devorar, un león, nos imaginamos a comerse el cuerpo de una persona, nos imaginamos algo físico. Ya ve que la palabra está básicamente escrita por medio de parábolas. Hay demasiadas parábolas en la palabra, muchas ni sabemos que son parábolas, pero lo son. Y el Señor nos da eso como para darnos la idea de lo tremendo que Él es y el deseo y realmente la meta del enemigo en contra de los hijos de Dios. Entonces, no es realmente un querer destruir tu cuerpo físico acá sobre la tierra, pero sí destruirte poniéndote en pecado, que tu vida espiritual baje, que te desarme en tu vida espiritual para poder quitarte del diseño del Señor y poder arrastrarte hasta donde Él quiere arrastrar. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. El Señor acá le está hablando el mensaje a Efeso. Fíjese que en el principio de Apocalipsis, vamos a leerlo así rapidito, dice la revelación a Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró habiéndola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese cómo el Señor mandó su palabra sabiendo que eran cosas que venían a suceder y que venían pronto a suceder. Y usted sabe que lo estamos viendo, está sucediendo. Es increíble cómo el enemigo se ha filtrado en la iglesia y cómo el pecado sexual está dentro de la iglesia. En muchos casos, no estamos diciendo que en todos los casos y que todas las personas estén, pero el enemigo es astuto. El enemigo trae la tentación y trata de arrastrar a quien él puede, y por eso es que tenemos que hacer esta clase de programas, no para condenar a nadie, porque la palabra, como sabemos, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos habla que la palabra es inspirada por el Señor y útil
para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Entonces nos enseña, nos alerta y nos guía para que podamos salir de cosas que no vienen de bendición para nuestras vidas y que vienen a destruir y a arruinar nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor, que ese es realmente el propósito del enemigo, cuando él trata que alguien caiga en pecado. ¿Para qué? Para poner nuevamente como una barra entre esa persona y nuestro Dios, para que esa comunicación no sea la misma, para que esa persona se avergüence ante Dios y no tenga la libertad de buscar del Señor como debe de hacerlo y de sentirse libre de alabarle y adorarle en todo tiempo, sabiendo que su conciencia está tranquila. Pero el enemigo sabe y es muy astuto y sabe cómo destruir. Él viene a robarse nuestra comunión con el Señor de esa forma. Entonces es muy importante que nosotros busquemos, escudriñemos, nos enseñemos para estar preparados cuando el enemigo quiere venir a poner tentación, o para estar preparados para ayudar a otros a salir de este pecado. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 6. Pero tienes esto, tiene algo bueno, que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. La doctrina nicolitas era una doctrina de perversión sexual. Entonces, mire, el Señor acá se alegra y lo ve de muy buenos ojos, que la iglesia de Efeso dice que ha dejado su primer amor, que tengo algo en contra de ti. O sea, que no está el Señor contento con que han dejado su primer amor, pero el Señor dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El Señor siempre está hablando, el Señor siempre nos está hablando. Muchas veces somos nosotros los que no estamos escuchando. En el verso 14 siempre del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, el Señor hablándole a la iglesia de Pérgamo. Fíjese cómo el Señor habla a la iglesia, que ya está dentro del reino de Dios, que ya ha recibido a Jesucristo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire cómo el Señor muy directamente habla en contra de la fornicación, en contra del pecado sexual a las iglesias. O sea, que sí está dentro de las iglesias. El Señor sabía, Él ve una línea de tiempo, el pasado, presente y lo porvenir, el futuro. Y el Señor sabe muy bien cuáles van a ser todos los problemas dentro de su reino, en la iglesia, con su pueblo, con su gente. El Señor sabía muy bien que esto iba a suceder. Entonces nos lo dejó en el último libro. Fíjese cómo está en el último libro de la Biblia. El Señor nos alertó y mire cómo va en contra de lo que es el pecado sexual. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablándole a la iglesia de Pérgamo, el mensaje a Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15, siempre del capítulo 2 de Apocalipsis. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a que yo aborrezco. A los que yo aborrezco. Fíjese qué palabra tan tremenda para el Señor decir aborrezco. ¿Por qué? Porque la doctrina de los nicolaitas es perversión sexual. Y el Señor nos está hablando acá directamente que Él aborrece esa perversión sexual, que es algo que definitivamente no es agradable. Si usted se da cuenta, leemos y leemos la Biblia y no muchas veces escuchamos que el Señor diga yo aborrezco, algo que yo aborrezco. Y el Señor está usando una palabra bien fuerte
para hablar de la perversión sexual, que era la doctrina de los Nicolaitas. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Usted lo puede ver por sí mismo. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi roca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito su nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjese cómo el Señor nos motiva a perseverar y que sigamos hasta el fin. Nosotros tenemos que seguir en nuestra meta, tenemos que seguir buscando del Señor y tenemos que estar agarrados de la mano del Señor y tenemos que echar fuera esa perversión sexual que el Señor aborrece, que es esa doctrina de los Nicolaitas, donde en el último libro de la Biblia, el Señor nos está hablando, nos está alertando y está tan claro que le está hablando a la iglesia, no le está hablando al inconverso. Muchas veces nosotros, cuando nos referimos a pecado de perversión sexual o pecado sexual, siempre pensamos que es la gente que no está en la iglesia, que es la gente que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que no tienen el Espíritu Santo dentro, pero está pasando. Hay casos en las iglesias que está pasando y por eso es que el Señor está hablando y nos está alertando y nos está diciendo cómo Él va en contra. Tengo algo en contra de ti. No es agradable al Señor, es bien desagradable al Señor. El Señor aborrece la doctrina de los Nicolaitas. ¿Por qué? Porque es perversión sexual. En el mensaje a Tiatira, en el capítulo 2 siempre de Apocalipsis, en el verso 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Mire cómo ha mejorado en sus obras, está realmente buscando el hacer la obra, trabajar para el Señor, traer otros al reino, realmente está haciendo cosas que le agradan al Señor en los postreros tiempos, que son los últimos tiempos. Verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, el espíritu de Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, otra vez pecado sexual, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, esa es abominación ante el Señor, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo lo que es con respecto a ídolos, estamos yendo totalmente en contra del Señor y es algo que es bien desagradable al Señor y tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su pecado. Fíjese cómo el Señor habla acá de la mujer Jezabel enseñando la iglesia. Es el espíritu de Jezabel. No vamos a ver en una iglesia a una mujer que se parezca a Jezabel, o por consiguiente es el espíritu de Jezabel el que se filtra en las iglesias y enseña a los siervos de Dios, a los creyentes, a pecar en fornicación. Y eso es a veces tolerable en ciertas iglesias. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra, lo estamos leyendo acá y sabemos que estamos en los últimos tiempos. El enemigo sabe cómo filtrarse, cómo atracar y cómo trata de quitar al creyente del diseño y el buen, perfecto plan del Señor y de las bendiciones y de las promesas que tenemos en el Señor, que son siempre sí y amén. Y por eso es que Él trata de infiltrar el pecado para que nosotros ya no recibamos tanto esas bendiciones y esas promesas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque condenación viene a nosotros mismos retrocedemos de la presencia del Señor porque nos sentimos indignos cuando estamos haciendo algo como lo que el Señor habla en el mensaje a las 7 iglesias. Entonces es importante
que lo leamos, que no evadamos ver estos temas y que lo estudiemos, que lo contemplemos. ¿Para qué? Para estar fuertes y decir no a ese pecado de perversión sexual, pecado fuera tal vez de tu matrimonio, fuera del diseño de Dios. Entonces, tanto para nosotros como para ayudar a otros a corregir este problema, este pecado, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto y tenemos nosotros que estar preparados, esperándole y trabajando en la obra, siendo fieles al Señor. Entonces, es muy importante. Mire, verso 20 nuevamente en el capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, el espíritu de Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire qué tremendo y mire qué directo el Señor con su palabra. El Señor básicamente está hablando fuerte, advirtiendo y de una vez diciendo: algo que tengo contra ti, es algo que tengo contra tu comportamiento, contra tu vida, contra lo que tú estás haciendo. No es agradable al Señor y tiene que ser desechado. Fíjese que tan dura es su palabra que miren el capítulo, yo leyendo la palabra, cuando leí esto, a 1 Corintios capítulo 5 verso 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fíjese nuevamente hablándole al creyente, alguno que llamándose hermano, llamándose hijo de Dios, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis. Verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Cuando dice a los que están fuera del reino de Dios, a los que no son convertidos, a los que no tienen a Jesucristo en su corazón. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese que el Señor bien fuertemente nos habla acá en 1 Corintios capítulo 5 verso 11, que aquel que se llama hermano no está supuesto a estar en pecado sexual, no está supuesto a estar en avaro, siendo avaro, idólatra, maldiciente, estar maldiciendo personas todo el tiempo, o borracho o ladrón, con él tal ni aún comáis. Fíjese, el Señor es bien fuerte con esta palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que esta persona puede contaminar a otros. Esta persona puede traer ese espíritu de perversión sexual y introducirlo en otra persona, tal vez un hombre, digamos, puede ser también una mujer. No quiero que me mande esos mensajitos de qué pasó con las mujeres, solo dice el hombre, pero cuando hablamos de hombres, hombre y mujer, el Señor primero hizo al hombre y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Por eso cuando decimos hombre, la Biblia siempre cuando dice hombre se refiere a la mujer también, a los dos sexos. Pero fíjese cómo el Señor muy fuertemente nos habla de tener cuidado, de no convivir mucho con una persona que anda en pecado. ¿Por qué? Para no contaminarnos. Nosotros tenemos que ayudar a esa persona. Yo no quiero condenar a nadie. Este programa no es para condenación. Hablábamos al principio en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que habla que la palabra es para corregir, para enseñar, para instruir, es útil para muy buenas cosas, y por eso es que la tenemos que leer, tenemos que aprender y tenemos desafortunadamente que tocar estos temas también para que nosotros sepamos, estemos fuertes y que también podamos ayudar a otros. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar
absolutamente ninguna. Fíjese, todo está permitido, pero no todo viene para bendición y no todo viene para acercarte más al Señor, sino que muchas cosas vienen para quitarnos del diseño del Señor y alejarnos de la presencia de nuestro Dios. En el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense, nosotros somos para el Señor, y el Señor viene y se pone, se entra, ¿cómo diría yo con esta palabra? Él se viene a sentar en nuestro cuerpo y viene a morar en nuestro cuerpo. Entonces, sino para el Señor, el cuerpo para el Señor y el Señor para nuestro cuerpo. Esto está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, de ninguna manera. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, es lo que la palabra dice, que cuando dos se unen en una relación sexual, cuando se casan, se vuelven uno. Pero también cuando están fuera de matrimonio, en una relación ilícita, también esos cuerpos se vuelven uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese pecado sexual. Pero el que se une, dice en el verso 18, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros estamos unidos con el Señor, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo y somos uno con Él. Somos uno, estamos juntos. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu de Jesucristo está dentro de nosotros, por lo tanto, nos volvemos uno con el Señor, y es de la forma que el Señor quiere estar contigo y conmigo, para que entonces en esa relación estrecha y cercana, Él pueda estarte hablando, puede estarte guiando, pueda redarguir y pueda decirte, cuidado, no vayas ahí. El Señor nos proviene, el Señor nos previene cuando vamos a caer en cosas que no vienen de bendición para nosotros, o dificultades o problemas. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos previene. Pero fíjese también, el Espíritu Santo del Señor es el que nos da el poder para decir no a muchas cosas, para no caer en tentación y para no caer en esa clase de pecado sexual del que estamos hablando esta mañana. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos, fíjese, creo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que Él realmente con su poder es el que nos da la fuerza y el deseo de hacer las cosas conforme Él lo dice en su palabra o conforme a Él le agrada. Es de la forma en que nosotros realmente podemos hacer las cosas según el diseño del Señor y decir no a ese pecado sexual del que estamos hablando esta mañana. Pero es siempre por medio del Señor. Con Él, en Él somos más que vencedores. Con Él todo lo podemos, que nos fortalece. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, sí podemos decir no. Y es muy importante por eso renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar y pensar como Dios piensa por medio de su palabra, para que podamos nosotros estar fuertes cuando el enemigo viene con la tentación, con el deseo de hacernos caer, para que nosotros podamos decir no por medio de su Espíritu Santo y por medio de la renovación de nuestra mente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, verso 18, capítulo 6 de 1 Corintios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, este está fuera del cuerpo, mas al que fornica
contra su propio cuerpo peca. Fíjese, qué tremendo. Contra nuestro propio cuerpo pecamos cuando caemos en fornicación. Verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No es nuestro cuerpo, todo le pertenece al Señor. Mire, podemos ir al Salmo 24, capítulo 1. Ahí nos dice el Señor que todo le pertenece a Él, todo lo que está sobre la tierra, todo le pertenece a Él. Capítulo 24, el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se da cuenta lo que estamos leyendo acá también en Primera de Corintios, capítulo 6? Nos habla de que no es nuestro cuerpo, le pertenece al Señor. Fíjese que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. El Espíritu de Jesucristo está morando. La palabra dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces ya no es nuestro cuerpo realmente y tenemos que respetarlo conforme lo que dice la palabra. Es un cuerpo de Dios. Nos hemos vuelto uno con Dios por medio de su Santo Espíritu. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso somos nosotros por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué palabra tan preciosa la que el Señor nos ha dado y cómo el Señor nos está advirtiendo de todas las cosas por venir, de todas las cosas que estamos viendo en estos últimos tiempos y tenemos que nosotros tomarlas en cuenta. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, muy importante: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire, Señor, esta mañana es una palabra fuerte, pero que al mismo tiempo nosotros necesitamos escuchar esta palabra. Necesitamos, porque estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el enemigo se ha infiltrado en la casa del Señor, en el Evangelio, se ha infiltrado en muchas personas que sin darse cuenta, tenemos que tener misericordia, es cierto, pero también tenemos que decirles, porque sin darse cuenta están atados a un pecado sexual. Hay perversión sexual dentro de la iglesia, porque la palabra lo dice en Apocalipsis capítulo 2. Usted puede leerlo solito en su casa, en privado, tranquilo. Capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le habla a las 7 iglesias y les explica específicamente lo que tiene en contra de cada iglesia. Y fíjese cómo habla de la doctrina de los nicolaitas que yo le hablaba, que es doctrina de perversión sexual. Y como el Señor dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 2 que Él aborrece los hechos de los nicolaitas. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta todo eso, porque nosotros estamos ahorita en espera del arrebatamiento. Todo se ha cumplido, entonces tenemos que estar firmes, tenemos que estar en espera del Señor, velando, y tenemos que estar cuidando también nuestros cuerpos, y tenemos que estar nosotros en sacrificio vivo de alabanza y adoración al Señor, sabiendo que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino le pertenece al Señor, y que nos hemos unido en el Espíritu, somos uno con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardarnos y quitarnos, apartarnos de toda esa perversión que hay ahorita en el mundo y lamentablemente en parte de la iglesia también. Tal vez algunos no estén de acuerdo con este mensaje, pero yo he visto, lamentablemente, es cierto, sí está pasando, lo hemos visto ya de cerca, y por eso es que yo sentí la necesidad de hablar de este tema. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el problema del pecado, que viene a engañar al creyente, que viene a ponerlo incluso a veces en contra del Señor, viene a ponerlo en contra del diseño del Señor. Ya no quiere que el cristiano se someta, se sujete al Señor, y por eso es que es muy importante de no dejarnos engañar por el enemigo. Tenemos que nosotros estar firmes buscando al Señor y teniendo en consideración que el enemigo va a venir y va a tratar de engañarnos a nosotros también. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 dice, capítulo 4 versículo 2, para no vivir el tiempo que resta, para no vivir estos últimos tiempos en los que estamos acá en espera del Señor, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, y andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mire qué tremendo, el Señor siempre nos habla de la idolatría. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire, esa es la situación. El Señor tiene preparado este juicio para los vivos y para los muertos. Entonces, viene tiempo de juicio, viene tiempo donde el Señor va a juzgar nuestro comportamiento, va a juzgar nuestra forma de ser, lo que hemos hecho realmente. Nosotros tenemos que realmente estar buscando del Señor, agarrándonos de la mano del Señor y escudriñando la palabra para aprender y para de esa forma nosotros poder estar fuertes y no caer en tentación y no caer en esos pecados que el Señor está hablando en el libro de Apocalipsis, que es el último libro. Él también lo habla en Primera de Corintios, lo leímos en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Corintios. Entonces el Señor muchas veces nos habla sobre ese pecado sexual y de respetar nuestro cuerpo y de ya no ver nuestro cuerpo como nuestro, sino como el cuerpo de Dios, y sabiendo que Él mora dentro de nosotros. En San Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor no quiere que tú seas arrebatado de su mano. El Señor no quiere que tú seas arrebatado del buen camino, del buen sendero y del buen diseño que Él tiene para ti. Por eso está alertándote esta mañana. El Señor quiere que recibas esta palabra como una enseñanza, como algo para corregir, para instruir en justicia, pero no para condenación, sino que para que nos acerquemos más a Él, que busquemos más de Él, que desechemos toda cosa que no es agradable al Señor, toda inmundicia que viene del reino de las tinieblas, y que estemos en luz, que podamos nosotros ser luz que resplandece acá sobre la tierra, y que cuando nosotros resplandezcamos y brillemos, sea el que se vea Jesucristo, que sea Jesucristo el que se luzca y el que se muestre a todo aquel que está en necesidad para recibir ese plan de salvación, ese plan de paz, ese plan de vida eterna que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No te sientas condenado, sino al contrario, siéntete amado, que tu Padre quiere corregir algo. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere tenerte más cercano a Él, porque quieres que tú vengas y te dejes apapachar por Él
y que puedas sentir realmente su bendición, que puedas ver sus promesas manifestadas en tu vida y que puedas sentir ese amor que Dios tiene para ti. El Señor te ama y el Señor únicamente quiere bendecir tu vida, quiere redarguir. ¿Para qué? Para instruir, para enseñar, para corregir algo que necesita ser corregido. Bendiciones para todos, gracias por haber estado en sintonía. Pero si tú nunca has tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, esta mañana es tu oportunidad. El Señor quiere que tú vengas a estar cerca con Él, a hacerte uno en el Espíritu con Él. Que Él pueda venir y morar en tu corazón, en tu cuerpo. Que el Espíritu Santo pueda venir y morar en tu cuerpo. Mire qué privilegiados somos de poder tener y portar el Espíritu Santo y el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Repite después de mí esta oración para que tú puedas ser parte de la familia de Dios y ser portador del Espíritu de Dios. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. ¡Qué bendición! Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía. Lea capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Usted mismo encontrará lo que la palabra dice. Bendiciones para todos y será hasta la próxima. Bendiciones.